considerar, bueno, acá no me quedó lo de la... Bueno, considerar los diagnósticos diferenciales de la disnea, los más frecuentes, los de origen cardíaco y respiratorio, considerar la insuficiencia cardíaca reboizada, el edema agudo de pulmón, el síndrome coronario agudo, posibles arritmias, causas respiratorias, que puede ser la reboización de POC, la crisis asmática, infecciones respiratorias, el tromboembolismo pulmonar, obstrucciones de la vía aérea. Pueden ser, bueno, psicógenas también o neuromusculares. En este caso, los signos de gravedad, que sean saturación baja de oxígeno, una taquipnea marcada con el uso de musculatura accesoria, hipertensión o hipotensión arterial y signos de hipoperfusión periférica y alteración del nivel de conciencia, nos van a dar, digamos, signos de gravedad en los cuales tenemos que descartar los diagnósticos diferenciales potencialmente mortales, como ser la anafilaxia, cuerpo extraño en la vía aérea, el síndrome coronario agudo, el edema agudo del pulmón, el tromboembolismo, el síndrome de distrés respiratorio agudo y posibles arritmias. Descartado, digamos, esos diagnósticos diferenciales, bueno, realizar una evaluación secundaria haciendo, digamos, hincapié en la anamnesis, que debe ser, digamos, dirigida y precisa a lo que queremos buscar, teniendo en cuenta los antecedentes personales del paciente, si presenta o no antecedente de tabaquismo o algún otro tipo de hábito tóxico, la presencia de disnea previa. Esto nos va a permitir saber si es una disnea crónica reboizada o es una disnea súbita de nuevo comienzo. En caso de que sea previa, hacer una clasificación de la clase funcional y saber si es progresiva o no. Síntomas, bueno, acompañantes que pueda llegar a tener el paciente previos, como tos, fiebre, esputor, octopnea, disnea paroxística nocturna, edemas, que nos pueden llegar a, bueno, dolor torácico también, que nos pueden llegar, digamos, a ayudar a descartar los principales diagnósticos diferenciales. También tener en cuenta el tiempo de evolución de la disnea, si es aguda, subaguda o crónica. Y bueno, en el examen físico priorizar los signos vitales, como ya mencionamos, los pulsos periféricos, el llenado capilar, bueno, la coloración de la piel y mucosas, hacer una evaluación de la vía aérea superior, evaluar también, digamos, el cuello, ver si el paciente tiene ingurgitación yugular o no, la utilización de músculos accesorios, tanto en el cuello como en el tórax, y bueno, en la cara obviamente, la ocultación cardíaca, que nos va a permitir poder identificar ciertos tipos de arritmias o insuficiencia cardíaca, la ocultación pulmonar para saber si el paciente tiene ventilación o no y si, qué ruidos agregados tiene que nos pueden ayudar a pensar en diagnósticos diferenciales, y la presencia de edema. Después, bueno, pensar en ciertos estudios complementarios que se pueden considerar en la urgencia, como la gasometría arterial en caso de tenerla disponible, el electrocardiograma y la radiografía de tórax también en caso de tenerlo disponible. Bueno, dentro de los manejos, digamos, que teníamos programados para hoy, la neumonía, bueno, como ya sabemos, la infección aguda del parénquima pulmonar, que está manifestada por signos y síntomas de infección respiratoria baja, como la taquipnea y, bueno, el uso de músculos accesorios, en caso de la gravedad, y, bueno, acompañada de fiebre también, asociados a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax y producido por la infección. La neumonía, bueno, se divide en aguda de la comunidad o intrahospitalaria dependiendo del tiempo de evolución y si el paciente tuvo una internación previa o no. En este caso estamos hablando de neumonía aguda de la comunidad. Es en este caso importante, bueno, hacer hincapié en la anamnesis para saber si el paciente tiene o no tiene antecedentes patológicos, si es un paciente que utiliza corticoides inhalados o si tiene
alguna enfermedad crónica a nivel pulmonar, como EPOC, asma, que también pueden predisponer, sobre todo el EPOC y el uso de corticoides inhalados crónicos, si tiene algún tipo de inmunocompromiso o si tiene alguna enfermedad crónica no transmisible que también puede predisponer a esta enfermedad, como por ejemplo la diabetes. Saber si el paciente está tabaquista o no. En este caso, poder diferenciar que la disnea sea de comienzo agudo. Pero voy a conectar el cargador que se necesita para apagar la computadora. Ahí estamos. Poder diferenciar que la disnea sea de comienzo agudo. Generalmente está asociado a cuadros de menos de 14 días de evolución, acompañada de tos productiva o no, y en algunos casos también puede coexistir con dolor en puntada de costado. En el examen físico vamos a encontrar una taquipnea, puede haber fiebre, o se puede generar un síndrome confusional agudo en las personas mayores sobre todo. Siempre, bueno, constatar la tensión arterial y la totalidad de los signos vitales, y el examen pulmonar vamos a encontrar signos de consolidación pulmonar. Aumento de las vibraciones vocales, disminución del murmullo vesicular, rales crepitantes, matidez o submatidez, o broncofonía también. Estos signos de consolidación se van a presentar, depende del cuadro clínico y del patógeno que esté causando la neumonía, lo que nos va a permitir hacer los diagnósticos diferenciales entre cada uno. Pueden ser los rales crepitantes, por ejemplo, uni o bilaterales, pueden estar localizados o comprometer más de un lóbulo pulmonar, y en caso de encontrar matidez o abolición del murmullo vesicular, también pensar en una posible complicación como el derrame pleural. En los estudios complementarios, bueno, vamos a tener en cuenta la radiografía de tórax de frente y perfil. Siempre que sospechemos neumonía la tenemos que pedir. Depende, bueno, del estado, de la estabilidad del paciente, si lo hacemos en la urgencia o no, para realizar el diagnóstico. La gasometría en sangre, en caso de la gravedad, si es un paciente, digamos, con una estadificación de la gravedad de tipo severa, es óptimo pedir la gasometría en sangre porque nos va a permitir definir el manejo también del paciente. Solicitar un laboratorio que también nos va a permitir definir ciertos criterios de gravedad. Y según la situación clínica, a veces es necesario considerar el análisis de la expectoración, del esputo, ya sea directo tinción de Gram, un cultivo, hemocultivos o serología para determinados tipos de gérmenes. Si alguien me quiere ir interrumpiendo, esto es una instancia educativa, porque lo cual si alguien quiere agregar algo, también lo puede hacer. Jimena, por ahí soy Lili, ¿cómo estás? Por ahí agregarte en los estudios complementarios, bueno, post pandemia COVID, eso se suma como estudio complementario diagnóstico, ¿viste? El hisopado nasofaringeo, cuando sea necesario este indicado, digo, pero también gérmenes específicos, ahí lo pusiste como, claro, pusiste como cultivo de esputo, pero bueno, también ten en cuenta esto de que pueden ser otros modos de toma de muestra necesarios para diagnóstico. Genial. Bien. Bueno, en la evaluación diagnóstica, bueno, yo me guié, eso no lo comenté previamente, la guía más actualizada de neumonía es del 2015, después las otras están como más abocadas a COVID post pandemia, no habla tanto de las neumonías agudas de la comunidad típicas, digamos, y dentro de la evaluación diagnóstica lo que hace es dividir por grupos de riesgo en menores de 65 años, mayores de 65 años, con o sin morbilidades, pacientes con o sin morbilidades, y en pacientes que requieren internación, con neumonía moderada o con neumonía grave en el caso de internación en UTI.
Plantea los estudios complementarios de mínima y de máxima que se tienen que realizar según criterio, digamos, y evolución del cuadro. Bien, la clasificación de gravedad se realiza de manera práctica por el CURP 65. Digamos, criterio de clasificación tiene en cuenta si hay o no confusión mental o alteración, digamos, del estado de conciencia, la concentración de la urea en plasma, que no siempre la tenemos disponible, por eso se puede también, digamos, no considerar, la frecuencia respiratoria, si es mayor a 30 respiraciones por minuto, si hay hipotensión, que considera la tensión arterial sistólica menor a 90 y la diastólica menor a 60, y si el paciente tiene edad mayor o igual a 65 años. Esta escala del CURP 65 lo que nos hace es dividir los pacientes según el riesgo de mortalidad. Por eso en los mayores de 65 años con neumonía tienen un riesgo de mortalidad del 17% en comparación con los menores entre el 17 y 18% en comparación con los menores de 65 años, que es mucho menor. En caso de que el paciente tenga un factor o, bueno, ninguno de estos, hay que considerar, bueno, otras causas de hospitalización como enfermedades concomitantes o vulnerabilidad social. Si no, el manejo se realiza de manera ambulatoria y en caso de que se requiera hospitalización por alguna de esas cuestiones, realizar en una internación de baja complejidad. Si el paciente tiene dos factores o una saturación de oxígeno menor al 92%, que la guía también la considera, pero el CURP 65 no, se considera como una gravedad moderada, y estos pacientes requieren hospitalización, bueno, con oxigenoterapia, ¿sí? En el caso, bueno, de pacientes con EPOC se considera saturación de oxígeno menor al 88%. Y en caso de que tenga más de 3 factores, se considera una, bueno, gravedad mayor, severa, y estos pacientes, bueno, hay que considerar derivarlos también para realizar tratamiento en una unidad de terapia intensiva. Otros criterios de severidad que van a, digamos, complementar también a esta escala de manera más integral son las comorbilidades del paciente, pacientes que tengan antecedentes de neoplasia, EPOC, insuficiencia renal crónica, que tengan antecedentes de bronquiectasia, de insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, etilismo, ACV, desnutrición, y una hospitalización en el último año también los consideramos como severos. Dentro de los hallazgos radiológicos, el compromiso de más de un lóbulo, en la presencia de cavitaciones, una progresión rápida, que eso tiene que ver más con un periodo de internación o en caso de que tengamos un paciente que ya tiene el diagnóstico previo de neumonía con una placa previa, y que esté complicado con un derrame pleural voluminoso o tabicado. Dentro de los hallazgos físicos, la frecuencia respiratoria mayor a 30, ahí me confundí la flechita, mayor a 30, como establece el CURP, o la hipotensión también como establece el CURP, y agrega la frecuencia cardíaca mayor a 125 y la temperatura menor a 35, mayor a 40. Están todas mal las flechitas. En caso de que tenga también confusión o depresión del sensorio, que también, bueno, lo incorpora el CURP, o evidencias extrapulmonares de infección, como si estamos pensando en sepsis o bacteriemia. Dentro del laboratorio, bueno, además de la urea, como considera el CURP, pensar también en la leucopenia o leucocitosis mayor de 40.000, una neutropenia, una alteración, digamos, de la
de la presión arterial de oxígeno o de dióxido de carbono, considerando el criterio de insuficiencia respiratoria aguda menor a 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno o más de 50 de presión arterial de dióxido de carbono. Si tiene un hematocrito menor a 30, una hemoglobina menor a 9 o que haya presencia de acidosis metabólica o coagulopatía. Todos estos criterios son criterios de severidad con criterio de derivación a unidad de terapia intensiva. Bueno, esto un poco lo que resume la guía. El requerimiento de ventilación mecánica invasiva, si estamos en la presencia de un shock séptico, serían los criterios mayores y los criterios menores los que mencionamos previamente. Bien. La etiología más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, que abarca el 20% de todas las neumonías agudas de la comunidad. Y después las otras etiologías bacterianas que tenemos que pensar son, bueno, el Haemophilus influenzae o las enterobacterias, los Staphylococcus aureus, la Chlamydophila pneumoniae, las Pseudomonas aeruginosa, siempre teniendo en cuenta las características del huésped. Estos gérmenes no son frecuentes en todas las personas, sino que se van a ir, digamos, teniendo afinidad por determinados huéspedes. El Haemophilus, estos entre todos abarcan más o menos el 10% del resto de las neumonías. Considerar también las neumonías virales que son frecuentes por influenza y, bueno, en el caso del COVID-19 también, como ya mencionamos. Dentro de los estudios complementarios, las radiografías van a ser características según el tipo de huésped, por lo general las bacterianas como el estreptococo o el Haemophilus van a dar neumonías lobares, que se van a ver como radiopacidades, límites definidos, comprometiendo por lo general un lóbulo. Después vamos a tener neumonías también de patrón intersticial, que son por lo general las atípicas como la clamidia o otros gérmenes intracelulares. No sé cómo puedo hacer para modificar, es que me queda mal esto. Bueno. No me acuerdo qué mostraba abajo. A ver, voy a tratar de modificar acá esto. No se modificó. Bueno, después patrones también, digamos, algodonosos diseminados, que por lo general se presentan en neumonías de presentación aguda, de rápida progresión, como en el caso de los Staphylococcus aureus. Bueno, no se me mostró la mitad de las placas, perdón. Y bueno, después en el caso de las virales vamos a ver compromiso que generalmente bilateral, de patrón también intersticial. O en el caso de la neumonía por COVID también se va a ver compromiso alveolar también se puede encontrar, digamos, un compromiso completo también de ambos lóbulos pulmonares. Las indicaciones en el manejo inicial son la oxigenoterapia, considerando un objetivo para mantener la saturación de oxígeno entre el 94 y el 98%, excepto en pacientes con EPOC, que vamos a tener un objetivo entre el 88 y el 92%. Considerar también el estado de hidratación del paciente y la posibilidad de hidratación bioral si tenemos un paciente que tiene una dificultad respiratoria severa. Vamos a canalizarlo y vamos a hacer hidratación parenteral por riesgo de broncoaspiración y por imposibilidad, digamos, de hidratación por la vía oral. Y la antibioticoterapia, según las recomendaciones basadas
el nivel de complejidad y la etiología. En el caso del manejo ambulatorio, pensamos, digamos, en cubrir el neumococo, teniendo en cuenta que, bueno, el neumococo es un coco que su mecanismo de resistencia es aumentar la concentración inhibitoria mínima de los antibióticos, por lo cual no necesitamos utilizar inhibidores de las beta-lactamasas, y que se puede tratar, que el tratamiento de elección es la amoxicilina en pacientes menores de 65 años. En pacientes mayores de 65 años, sí pensamos más en el Haemophilus influenzae como uno de los gérmenes de mayor compromiso, y el Haemophilus sí tiene un mecanismo de resistencia que es productor de las beta-lactamasas, por lo cual ahí sí vamos a tomar como primera opción el amoxiclavulánico. En el caso, bueno, de los tratamientos alternativos por alergia mayor a los beta-lactámicos, utilizar macrólidos o fluoquinolona. En pacientes hospitalizados en la sala general, generalmente, bueno, estos pacientes son pacientes que tienen algún factor de riesgo o alguna comorbilidad, por lo cual el tratamiento de inicio es la ampicilina sulbactam y la claritromicina en caso de que se considere o no los gérmenes intracelulares, digamos, que son los atípicos como la clamidia o el micoplasma. El tratamiento, bueno, alternativo en este caso son la ceftriaxona, la levofloxacina o la levofloxacina, que son con los que tenemos también nosotros en sala. Bueno, y en caso, bueno, esta guía, como les mencioné, es del 2015. Lo más actualizado que encontré es esto, que es una guía que está de Chile, de la Sociedad de Infectología de Chile, que lo que hace es comparar distintas guías, en donde hay algunas más actualizadas, como el consenso chileno del 2023, que establece las monoterapias con beta-lactámicos o incluye, digamos, el beta-lactámico más el macróleo según consideración. Después hay otras guías como la ATS, que acá ya incluye entrada en la terapia combinada. O sea que no, si bien se habla, digamos, del aumento de los mecanismos de resistencia, no hay grandes cambios tampoco en las indicaciones del inicio de la terapia antibiótica en los pacientes de manejo en sala general. Bueno, y en pacientes, tratamiento antibiótico empírico en pacientes en unidad de terapia intensiva, sí empezamos con el tratamiento combinado de entrada, la ampicilina sulbactam más la claritromicina, y considerar el riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, iniciar el tratamiento con piperaciclina tazobactam. Y en el caso de riesgo de Staphylococcus aureus, iniciar el tratamiento con banco y clindamicina, en caso de considerarlo necesario. Los pacientes que tienen riesgo de Pseudomonas aeruginosa son los pacientes que tienen alteraciones estructurales del tejido pulmonar, como bronquiectasia, fibrosis quística, o en pacientes que reciben corticoides también, y bueno, que han recibido tratamiento antibiótico previo de amplio espectro, o por lo menos 3 veces en el último año. Pacientes jóvenes, en el caso del Staphylococcus aureus, generalmente se presentan pacientes jóvenes con neumonías rápidamente progresivas, con infiltrados cavitados, puede haber hemoptisis, presencia de cuadros virales previos como influenza, usuario de drogas endovenosas, y puede estar asociado a otros signos o síntomas como rash, leucopenia, infecciones en la piel y partes blandas recientes,
previas, digamos, o concomitantes, digamos, a la neumonía. Jime, consulto, Lili soy. En caso de un paciente que tenga factor de riesgo para infección por Pseudomonas aeruginosa y el tratamiento sea ambulatorio, podemos pensar en sumar cipro, ¿eh? Sí, también. Eso AMC, por ejemplo, más cipro. Eso lo menciono después en el tratamiento de las revisaciones de POC. Perfecto, Jime. Bien. Bueno, para continuar, hasta ahí, digamos, es el manejo de la neumonía. En el caso de la externación de la neumonía, se considera 48 horas posteriores a la estabilidad clínica, que considera, digamos, dejar del requerimiento de oxígeno y la estabilidad, digamos, de los síntomas hemodinámicos. En el caso, de la reagudización de POC, hay un nuevo concepto de la reagudización de POC, que es la guía GOL de 2023, que considera a un evento, caracterizado por disnea y o tos y expectoración que empeoran durante los últimos 14 días. Acompañado de taquicardia, taquipnea, y se suele acompañar de inflamación local o sistémica. Dentro de la anamnesis en estos pacientes siempre es importante tener en cuenta si tienen o no tienen, cuando nosotros sospechamos para sospechar, digamos, la reagudización de POC, saber, que cuentan con el antecedente de POC previo, con el antecedente del hábito tabáquico. En caso de que sean pacientes con EPOC, saber si utilizan broncodilatadores crónicos, si tiene algunas otras comorbilidades, y en caso de, que ya se conozca como EPOC, si tiene exacerbaciones previas con requerimiento de internación. Todo esto nos va a permitir, digamos, no solamente llegar al diagnóstico, sino también realizar un criterio de gravedad, digamos, de la exacerbación. El EPOC se caracteriza por tener síntomas progresivos y persistentes, a diferencia del asma, que la presentación clínica a veces es parecida y te puede llegar a hacer dudar, pero la diferencia entre uno y el otro es que, digamos, por cada fisiopatología, digamos, por la fisiopatología de cada uno, como consecuencia de eso tiene síntomas progresivos como la EPOC, que tanto en el enfisema como en la bronquitis, no solamente va a haber una inflamación crónica del tejido, sino que va a haber destrucción del tejido. Por lo tanto, no son reversibles con el tratamiento, y el tratamiento crónico se utiliza para prevenir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero los síntomas van a ser progresivos y van a ser persistentes. Por lo tanto, la tos, la disnea y la expectoración o el esputo son síntomas persistentes que están en los pacientes de POC, que en las reagudizaciones se caracterizan por tener un aumento, ya sea un aumento progresivo de la disnea en los últimos 14 días, por lo cual es importante poder clasificar la clase funcional preguntándole al paciente cuándo comienza la disnea, si es una disnea que se presenta en el reposo, ante esfuerzos mínimos. Si hay un aumento de la expectoración, ¿sí? Y cuáles son las características también del esputo, si cambiaron las características del esputo, que eso nos va a definir si hay un aumento del volumen y de la purulencia del esputo, el criterio de utilizar antibióticos en las exacerbaciones, y si hay un aumento de la tos o de la opresión torácica. También es importante tener en cuenta en estos pacientes el tratamiento, digamos, que realizan de la EPOC integral, digamos, farmacológico, no farmacológico, si tienen adherencia al tratamiento, y en este caso saber si es un paciente que cumplió, por ejemplo, con las vacunaciones acordes, digamos, a la enfermedad, recomendadas, digamos, para prevenir las exacerbaciones. En el examen físico, evaluar el estado de conciencia,
Evaluar, bueno, si el paciente está taquipnéico, cuál es la frecuencia respiratoria, poder, digamos, constatar la tos y el esputo, el uso, bueno, de músculos accesorios, y en el examen físico pulmonar nos vamos a encontrar con signos de obstrucción pulmonar. Bueno, también, digamos, a la inspección vamos a ver el tórax característico, digamos, en tonel de los pacientes EPOC, y en la auscultación, bueno, en la valoración pulmonar, disminución del murmullo vesicular, que es generalizado. Puede haber sibilancias expiratorias o también haber sibilancias en ambos tiempos, depende de la gravedad. Generalmente está acompañado con roncus, digamos, a diferencia del asma, y se caracteriza por tener el tiempo de expiración prolongado. Dentro de los estudios complementarios, siempre, bueno, es importante en estos pacientes que se presentan con disnea y opresión torácica realizar un electrocardiograma y descartar como principales diagnósticos diferenciales la disnea de origen cardiovascular. Bueno, realizar una radiografía de tórax de frente y perfil según, digamos, el criterio médico y según la estabilidad del paciente. Los, bueno, gases en sangre y el laboratorio también depende de la estabilidad del paciente y de la gravedad de la exacerbación. Estas son placas características de pacientes con EPOC, donde vamos a ver signos de atrapamiento aéreo, como la horizontalización de las costillas, disminución, horizontalización de las cúpulas pulmonares, aplanamiento de las cúpulas pulmonares. Vamos a ver un aumento del espacio intercostal, vamos a ver un aumento de la radiolucidez, digamos, pulmonar, con una disminución de la trama pulmonar. Y muchas veces se puede ver el corazón ya sea o agrandado o verticalizado. Este es el caso, bueno, de un paciente con EPOC con un signo de consolidación, que, bueno, es una de las principales causas también de la reagudización del EPOC, que pueden ser las neumonías. Este es un paciente con EPOC con daño previo, digamos, estructural del parénquima pulmonar, como son las bronquiectasias. Y bueno, y este es uno de los principales diagnósticos diferenciales del EPOC, que es una cavitación, que siempre que hay un paciente que tiene disnea de más de un mes de evolución, hay que pensar en tuberculosis, por lo cual es siempre importante tenerlo en cuenta y descartar el riesgo epidemiológico y, bueno, y pensar en los posibles diagnósticos complementarios en caso de que se requiera. Según la guía GOL, el manejo de las exacerbaciones graves pero sin peligro, evaluar, bueno, primero la gravedad de los síntomas, que más adelante muestro la clasificación, digamos, de gravedad. Administrar la oxigenoterapia siempre que sea necesario, cuando el paciente tiene una saturación menor de 88, alteración, bueno, de la vía aérea, utilización de los músculos accesorios, siempre tenemos que considerar el inicio de la oxigenoterapia. Pensar en la insuficiencia respiratoria aguda siempre también, según la gravedad de los síntomas, y en caso de estar disponible pedir la gasometría en sangre y hacer un inicio temprano con los broncodilatadores. Y, bueno, contemplar el uso de corticosteroides que están indicados en las crisis agudas, el uso de antibióticos en el caso de que el paciente requiera internación también o en el ambulatorio. Y siempre, bueno, es importante descartar la necesidad de ventilación no invasiva o de la ventilación invasiva en caso de gravedad. El criterio previo de clasificación de gravedad que se basaba en la GOL es un criterio que podemos decir que es retrospectivo porque se clasifica según el tratamiento y el lugar de abordaje del paciente, porque, por ejemplo, en la clasificación de reagudización leve,
La clasificación trataba solo con broncodilatadores de acción corta, como la SABA, los salbutamol, con o sin hipratropio, la moderada, la que requiere corticosteroides o antibióticos y la grave es el paciente que requiere la hospitalización. Entonces, esta clasificación se va a realizar después del abordaje inicial del paciente. Para eso, es importante, teniendo en cuenta que es un paciente que tiene una exacerbación grave, que requiere, digamos, la asistencia del servicio de emergencia, que requiere, digamos, oxigenoterapia, y que requiere, digamos, pulsos de broncodilatadores sin mejoría clínica, considerar, la ausencia de insuficiencia respiratoria, que por lo general son pacientes que tienen menos de 24 respiraciones por minuto, sin uso de los músculos respiratorios accesorios, que no tienen alteraciones en el estado mental, y que la hipoxemia mejora, digamos, con la oxigenoterapia. Por lo general, en la gasometría, no hay disminución de la presión de oxígeno, arterial de oxígeno, y no hay aumento tampoco de la presión arterial de dióxido de carbono. Sí, cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda, se puede considerar que no tiene peligro para la vida, y cuando no hay acidosis, alteraciones del medio interno, digamos, que el paciente no se presenta con acidosis, y el paciente se va a presentar con una frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto, el uso de los músculos accesorios respiratorios va a estar marcado. Por lo general no hay cambios en el estado mental, la hipoxemia también mejora con la oxigenoterapia, y puede haber hipercapnia, digamos, en comparación con el valor basal, que puede ser también un estado basal del paciente con EPOC por la retención de dióxido de carbono. Ahora, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 24, no mejora con la oxigenoterapia, hay cambios en el estado, digamos, de conciencia, y hay una hipercapnia marcada con presencia de acidosis, ahí sí, digamos, es un paciente con riesgo, que corre riesgo de vida, por lo cual este paciente es importante derivarlo de manera temprana para manejo en una unidad de terapia intensiva y con requerimiento de ventilación no invasiva, o en determinadas situaciones también de ventilación invasiva o intubación orotraqueal. Las indicaciones para evaluar la hospitalización son los síntomas graves como empeoramiento súbito de la disnea, la frecuencia respiratoria elevada, la insuficiencia respiratoria aguda, la aparición de nuevos signos físicos como cianosis o edema periférico, la falta de respuesta al tratamiento médico inicial, y la presencia de comorbilidades graves, o en caso de vulnerabilidad social, que el paciente no tenga apoyo domiciliario suficiente. En caso de pensar en el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ahí sí, como mencionábamos, los criterios de disnea grave, con respuesta insuficiente al tratamiento, con cambios en el estado mental, con persistencia o empeoramiento de la hipoxemia, con acidosis respiratoria, a pesar de la oxigenoterapia y de la ventilación no invasiva, la necesidad de ventilación mecánica invasiva o la inestabilidad hemodinámica con necesidad de vasopresores. Entonces, el manejo inicial del paciente va a ser la monitorización constante de los signos vitales, definir la gravedad. Si estamos ante una reagudización grave, siempre digamos, requerir la gasometría, por lo cual si no tenemos la disponibilidad, es un paciente que sí o sí hay que derivar. Iniciar de manera temprana con los broncodilatadores de acción rápida, los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos,
están indicados asociados, digamos, en las exacerbaciones moderadas a graves juntos, que se realiza, bueno, en el caso del salbutamol, 2 PAF cada 20 minutos por 3 veces, y bueno, el bromuro y pratopio se puede agregar 4 PAF cada 20 minutos también por 3 veces. Que bueno, a diferencia de la crisis asmática, en este caso no hay como indicación de aumentar la dosis de salbutamol, se repite la dosis a 2 PAF cada 20 minutos, las veces que sea necesaria hasta, bueno, estabilizar el paciente. Bueno, el oxígeno con máscara de Venturi, iniciar, digamos, con máscaras del 24, con una FIO del 24-28%, con un objetivo de saturación del 88 al 92%. Bueno, en este caso siempre pensar en pacientes con requerimiento de bajo flujo, ya cuando el paciente no responde al requerimiento de bajo flujo y bueno, hay que aumentar el flujo de oxígeno, bueno, ya pensar que es un paciente que está empeorando y que va a requerir una ventilación no invasiva. Y bueno, siempre en las exacerbaciones de la EPOC está indicado los corticoides sistémicos. Las exacerbaciones moderadas a graves está indicado el corticoide sistémico. Que dice la guía que se prefiere, digamos, vía oral. Se hace 40 miligramos de prednisona por 5 días o la equivalencia según el corticoide que se tenga. Luego el paciente se reevalúa cada 1 o 2 horas, obviamente cada 20 minutos a que se le hace la salva se le toman los signos vitales, pero se espera, digamos, al que el paciente vaya respondiendo en ese tiempo. Se reevalúa el sensorio, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Continuar por 3 a 6 horas y si hay mejoría clínica, controlar. Si no tiene criterio de internación, en 24 a 48 horas en el centro de salud. Y en caso de que el paciente no mejore, bueno, hay que tener en cuenta la derivación temprana. Bueno, acá descartar, bueno, pensar en la mejoría, pensar en los signos de insuficiencia respiratoria aguda que ya mencionamos y en los criterios de internación, que ya mencionamos previamente también. Bien, estos son los criterios de indicaciones para la ventilación mecánica no invasiva y para la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica no invasiva siempre está indicada que haya acidosis respiratoria, disnea graves con signos clínicos que sugieran fatiga de los músculos respiratorios, aumento del trabajo respiratorio en ambas cosas, bueno, el uso de músculos accesorios, movimiento paradójico del abdomen, la retracción de los espacios intercostales, y que haya hipoxemia persistente o a pesar de la oxigenoterapia inicial. Las indicaciones para la ventilación mecánica invasiva son la incapacidad de tolerar la BNI o el fracaso terapéutico con la BNI, bueno, situación posterior a un paro respiratorio cardíaco, reducción del nivel de conciencia, agitación psicomotriz, aspiración masiva, vómitos persistentes. Esto es más manejo del tercer nivel. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de la sala de emergencia son los criterios de intubación orotraqueal que lo vamos a ver en la próxima clase, para que el paciente no llegue, digamos, al fallo respiratorio por fatiga. Bien. Una vez que el paciente se estabilice, que tiene criterios de hospitalización en una sala general y no requiere ser derivado, vamos a iniciar con el manejo hospitalario, que vamos a realizar los broncodilatadores de acción corta, el salbutamol, el hipratropio solo está indicado, digamos, en la crisis de exacerbación. Antibióticos en caso de que presente criterio, que es el aumento del volumen del esputo o la purulencia del esputo. Bueno, la oxigenoterapia, como mencionamos, comenzar con 24 a 28% de la máscara de Venturi, pero bueno, también se puede indicar hasta el 35% de la máscara de Venturi. Esto es importante porque los pacientes que tienen, y bueno, considerar el objetivo de saturación de oxígeno entre el 88 y el 92%, porque los pacientes de EPOC son hipercápnicos dependientes,
por lo cual en caso de disminuir la hipercapnia se disminuye, digamos, el estímulo del centro respiratorio, por lo cual puede hacer un fallo respiratorio también. Bueno, considerar el estado de hidratación y de nutrición del paciente para ver que requiera ya sea nutrición parenteral o hidratación parenteral. Siempre considerar la profilaxis antitrombótica, eso está recomendado en la guía, hacerlo de inicio temprano, con enoxaparina, es lo que dice la guía. Y bueno, intervenciones que ayudan a eliminar las secreciones de las vías respiratorias, como aspiración, digamos, de las secreciones. Y bueno, siempre lo que recomienda es instaurar de manera temprana el tratamiento de mantenimiento. Que hay un cambio también en el manejo del tratamiento de mantenimiento, en donde ya no se usa más el criterio ABCD de clasificación del tratamiento crónico, sino que se considera al grupo D, C y D como E. Entonces, los criterios de clasificación son ABE, perdón. Los pacientes bueno, esto se considera según las guías, digamos, de sintomatología, que es la CAT, y las exacerbaciones previas del paciente. Y los pacientes que tienen una o más exacerbaciones, más reagudización de los síntomas en los últimos tiempos, ya se consideran como grupo E, y no se indican más los corticoides inhalados de manera crónica, sino que está demostrado que la mejoría clínica del paciente es con los LABA y los LAMA combinados. O sea, vamos a tener los broncodilatadores antimuscarínicos y adrenérgicos de larga duración combinados para el tratamiento de la EPOC. Sí se recomiendan los corticoides inhalados de manera crónica, o sea, el triple esquema sería el LABA, el LAMA más los corticoides inhalados, en el caso de que el paciente tenga eosinofilia más del 300 eosinófilos. Que eso es como una actualización que tiene la guía. Y en el caso de las bacterias que pensamos para cubrir con la antibioticoterapia, bueno, la más frecuente que podemos encontrar es la Haemophilus influenzae o el Streptococcus pneumoniae. También pensar en la Moraxella catarrhalis o en la Pseudomonas aeruginosa según los factores de riesgo del paciente, que los de la Pseudomonas ya los habíamos mencionado previamente. En este caso, bueno, los antibióticos en ambulatorio vamos a iniciar con el amoxiclavulánico porque ya vimos que el Haemophilus tiene el mecanismo de resistencia del productor de inhibidores de la beta-lactamasa, perdón. Y pensando en, como decía la Lili, el riesgo de pseudomonas, iniciar también con el esquema combinado con ciprofloxacina vía oral. Bueno, y después en internación, los esquemas equivalentes serían el lampicillin-sulbactam, la ciprofloxacina endovenosa o el pipertazo en internación según la gravedad también del paciente. Y la respuesta a la ciprofloxacina, porque también, bueno, en estos casos se puede considerar la realización del cultivo de esputo y el antibiograma para ver la resistencia en ese caso. Bien. Jime, por ahí quería aportarte la importancia de esto que marcaste en la evaluación del paciente en cuanto a que no toda exacerbación de POC requiere tratamiento antibiótico. Es importante definir que hay otras causas de exacerbación, que no siempre la causa es infecciosa, que para pensar en causa infecciosa tiene que haber de los 3 factores que mencionaste, aumento de la tos, aumento de la disnea y aumento del esputo, al menos 2 factores, y en ese caso pensar en la indicación de antibiótico y cuál. Pero esto, no tomar linealmente que porque es una exacerbación siempre requiere antibiótico. Me parece importante marcar esto, sobre todo para no hacer uso y abuso de la antibioticoterapia. Eso me parece importante remarcar como manejo de guardia, digo. Sí, lo que menciona la guía, no me di cuenta, me olvidé de poner las causas en realidad, porque si las nombro obviamente. La causa más frecuente de las exacerbaciones son las infecciones virales.
Entonces se pueden presentar incluso con fiebre, por lo cual es importante no considerar a la fiebre como un criterio de uso de antibióticos, sino que considerar el volumen y la cantidad del esputo. Acá, bueno, lo dice antes, esputo purulento y aumento notorio del volumen del esputo. Ahí son los criterios, digamos, que se consideran para la realización para el uso, digamos, antibiótico. Bueno, y por último la crisis asmática, que por ahí también es algo súper frecuente y que tiene un manejo más sencillo. La realidad es que la guía no está por ahí tan clara o precisa con el algoritmo de manejo, por lo que, bueno, es importante también tener en consideración poder armar unos propios algoritmos, digamos, en nuestro hospital, porque, bueno, dependiendo de la gravedad, digamos, de la crisis, se puede incorporar al tratamiento que, bueno, ya conocemos, que son los broncodilatadores de acción rápida y los corticoides sistémicos, el uso del sulfato de magnesio. No establece el tiempo y tampoco, digamos, establece que se pueda hacer en guardia. La guía habla de que el uso del sulfato de magnesio se hace, digamos, en una unidad de cuidados críticos. Pero bueno, nosotros sabemos que ante los efectos adversos del uso del sulfato de magnesio, que bueno, pueden ser la depresión respiratoria, las alteraciones cardiovasculares, es importante tener al paciente monitorizado y hacerlo, digamos, en vuelo lento para poder contrarrestar, digamos, la dosis en caso de que aparezca algún efecto adverso. No es, digamos, infrecuente el uso del sulfato de magnesio en guardia, por eso también es como que eso es importante establecer un criterio dentro del equipo de trabajo de si se utiliza o no en estos casos. Bueno, para empezar, la crisis asmática es el aumento de la sintomatología del asma, tos, disnea, sibilancias o presión torácica con afección en la función pulmonar que llevan a un cambio en el manejo del asma. En el caso del asma, a diferencia de la EPOC, los síntomas no son persistentes y progresivos, de hecho los síntomas son súper variables. El paciente con asma es un paciente que se caracteriza por tener disnea o presión torácica o tos variables en intensidad. Hay momentos en donde el paciente se puede encontrar totalmente asintomático y bueno, eso no quiere decir que esté curado o que no tenga que realizar el tratamiento del asma, porque bueno, si es una inflamación crónica, va a ser es una enfermedad, digamos, que es crónica y que tiene que ser tratada con antiinflamatorios crónicos, que es, bueno, es uno de los criterios que ya en las últimas guías de China ya se habían incorporado. Y esta guía de la que saqué estas recomendaciones está actualizada en el año 2019. Siempre el paciente con asma tiene que tener un plan de acción ambulatorio. Por eso cuando un paciente que nosotros sospechamos que tiene una crisis asmática, generalmente son pacientes que ya se conocen asmáticos y que cuando se presentan ingresan directamente al shock room como un código rojo o ingresan directamente al triage con prioridad para valoración. Porque son pacientes que se conocen asmáticos y que ya saben reconocer, digamos, los síntomas de las exacerbaciones. Por eso siempre es importante preguntar, digamos, al paciente que si realizó dosis, digamos, de broncodilatadores en la casa según indicación previa médica y si obviamente viene utilizando y adhiriendo, digamos, al tratamiento crónico. El tratamiento crónico del asma, ya digamos hace años también, se inicia de manera temprana con corticoides inhalados. El primer escalón usa los corticoides inhalados de manera esporádica según necesidad del paciente y el segundo escalón, según la gravedad de los síntomas, la frecuencia y el requerimiento de la medicación de rescate, ya lo usa de manera crónica, pero siempre la base del tratamiento son los corticoides inhalados.
Esta guía lo que recomienda es que dentro del plan, digamos, de acción ambulatorio, la medicación de rescate sea la medicación de base. Por lo general, la que se usa en primera instancia es el formoterol, es el corticoide inhalado con formoterol. Se puede indicar hasta 12 dosis al día. En el caso de los rescates, digamos, según la necesidad, que el paciente va a realizar de la misma manera que nosotros conocemos las salvas con los broncodilatadores de acción corta. Va a ser las salvas cada 20 minutos según requerimiento, y en caso de llegar a 12 dosis que el paciente no controla, digamos, la dificultad respiratoria, aumentando también la dosis. Por ejemplo, si se hace un puff cada 12 horas, aumentar a 2 puffs y así cada 20 minutos. Si no controla la dificultad respiratoria, concurrir a la urgencia, y en caso de que mejore antes de requerir 12 dosis al día, presentarse obviamente al control posterior, digamos, a la crisis. Bueno, y en el caso del plan de acción ambulatorio con los broncodilatadores, los beta-adrenérgicos de acción corta, están indicados 6 dosis máximos en el ambulatorio, digamos, autoadministrados por el paciente, con el esquema que conocemos, que son 2 dosis cada 20 minutos por 1 hora. Lo que dice esta guía también es que cuando el paciente tiene el corticoide inhalado como tratamiento de base, que se utilice en la crisis junto con el broncodilatador, porque mejora, digamos, la respuesta en la exacerbación. Y según el caso, en caso de que el paciente tenga más de 48 horas los síntomas, también se puede iniciar con corticoides orales. Y bueno, siempre el control con el médico cabecera. Entonces, bueno, en este caso, para que quede claro, si el paciente viene utilizando un broncodilatador de larga duración más un corticoide inhalado, el plan de rescate ambulatorio va a ser con ese mismo broncodilatador. En caso de que, el plan terapéutico incluya el salbutamol de acción corta, va a utilizar el salbutamol, en este caso, con el corticoide inhalado que tenga indicado, juntos en la salva hasta 2 dosis cada 20 minutos por 3 veces. Bien, cuando se presenta el paciente en guardia, siempre, recabar los antecedentes personales, saber si tiene otras comorbilidades, además del asma, ver la severidad de los síntomas y la presencia o no de anafilaxia de entrada, porque sabemos que los pacientes asmáticos por lo general tienen antecedentes de atopías, o tienen predisposición, digamos, a las atopías. Y bueno, descartado la anafilaxia, pensar una posible etiología de la exacerbación, que siempre hay que tratarla o dejar de exponerse, digamos, a los alérgenos, por eso es importante poder identificarlos. En el caso, la mayor frecuencia, digamos, son las infecciones respiratorias, ya sean de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior, más frecuentemente las virales, que son las de mayor frecuencia, la exposición a alérgenos o la mala adherencia al tratamiento. En el examen físico, valorar los signos vitales, el estado de conciencia, la piel mucosa, si tiene la frecuencia respiratoria. Esto del volumen del esputo, también puede llegar a tener esputo, pero no es característico del asma. El uso de músculos accesorios y los signos de obstrucción pulmonar, disminución del murmullo vesicular, las sibilancias, definir los tiempos de las sibilancias, si están solamente expiratorias en ambos tiempos o si hay silencio ocultatorio también, digamos, nos va a definir la gravedad. Y se puede presentar la expiración prolongada. En estos casos no se recomiendan de entrada la radiografía de tórax o los gases arteriales,
porque no son criterios que nos definan, digamos, el manejo inicial, y además los gases arteriales, digamos, la radiografía de tórax, perdón, no tiene, digamos, criterio tampoco para la posible etiología, porque no son las más frecuentes las infecciones bacterianas a nivel de respiratorias inferiores. Siempre es importante clasificar para definir la posible mortalidad o riesgo, digamos, de vida de la crisis, si tuvo una instauración rápida, menos de 3 horas, que se suele deber a la exposición a alérgenos, son crisis más graves, que suelen tener mejor respuesta al manejo, pero que son potencialmente más peligrosas, o la instauración lenta, que es aquella de más de 3 horas o incluso que viene hace días, que suele ser por secundaria infecciones respiratorias. Bien, los principales factores de riesgo que pueden sufrir para las exacerbaciones es tener antecedentes de exacerbaciones previas, no utilizar los corticoides inhalados, utilizar excesiva medicación de rescate, que se considera más de 3 inhaladores al año, o más de 2 inhalaciones en el día, los días previos. Bueno, la inflamación tipo 2, que es según la clasificación del asma, está la tipo 2 y la no tipo 2, que se clasifica según los eosinófilos en sangre y según las características del paciente. Bueno, si llegamos a tener las pruebas de función pulmonar, tenerlas en cuenta, problemas psicosociales o constante exposición a factores, digamos, de reactivación, que como el humo del tabaco, alérgenos, polución. Y obviamente si el paciente tiene comorbilidades. Después hay factores de riesgo que siempre es importante tener en cuenta por la crisis vital del asma, como son como ya mencionamos, la crisis de instauración rápida, crisis pasadas que motivaron consultas o ingresos, como múltiples consultas en el servicio de urgencia en el área previo, hospitalizaciones frecuentes en el último año, episodios previos con ingreso a unidad de terapia intensiva, o intubación o ventilación mecánica, y relacionada con la enfermedad, ausencia de control, un paciente que no tiene, digamos, controles, que no tiene abordaje de su tratamiento, abuso, digamos, de los beta-adrenérgicos de acción corta, alguna enfermedad cardiovascular o alguna condición psicológica, psiquiátrica o sociales que dificultan la adhesión al tratamiento. Bueno, según la gravedad, la vamos a clasificar en leve, moderada o severa. Perdón, los problemas de tipeo. La leve o moderada, el paciente se va a presentar pudiendo, digamos, hablar en frases. Es un paciente que no tiene tolerancia, digamos, al decúbito, que va a preferir sentarse generalmente en las crisis asmáticas. Por lo general no es un paciente que se encuentra agitado, digamos, con mucha sensación de falta de aire, pero sí va a estar taquipnéico en el examen físico, va a estar en una frecuencia respiratoria entre 20 y 30 respiraciones por minuto, va a tener una frecuencia cardíaca aumentada, puede no tener uso de los músculos accesorios, y va a tener por lo general una saturación de oxígeno que sea mayor, ahí es mayor al 92%. En el examen físico, en la crisis grave, severa, vamos a presentarnos con un paciente que tenga, que no pueda hablar, que hable entrecortado, habla solamente entre palabras, debe inclinarse hacia adelante, digamos, para tolerar la disnea. Este paciente sí se va a encontrar agitado y sí va a tener sensación de ahogo grave, severa. Va a tener una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, y va a tener un uso de los músculos accesorios con tiraje por lo general generalizado. Y la saturación de oxígeno va a ser menor al 90%. Bueno,
El manejo inicial, entonces, vamos a clasificar en leve, moderado o grave. Vamos a iniciar con los broncodilatadores de acción rápida, el salbutamol en conjunto con el bromuro de ipratropio que está indicado, digamos, en las crisis, iniciando con dosis de 2 a 10 PAF de salbutamol, según la gravedad. En el caso de la crisis leve o moderada que responde al primer curso de tratamiento, o sea, lo que nosotros llamamos salva, con buena mejoría, digamos, con buena, digamos, apertura bronquial, con mejoría de la semiología y de los síntomas, un paciente que se le puede dar el alta con tratamiento y plan de seguimiento ambulatorio. Y bueno, en caso de que no mejore, obviamente hay que volver a repetir el tratamiento y reevaluarlo. Y en el caso de un paciente con una exacerbación grave, va a haber que hacer una reevaluación constante con un monitoreo persistente, digamos, de los signos vitales. Va a ser un paciente que ante la reevaluación también tenga persistencia de los síntomas, precisa el oxígeno para tener una saturación más del 90%, tiene los antecedentes de riesgo vital de la crisis que ya mencionamos, y los corticoides, digamos, orales no ayudan, digamos, con el manejo. En el caso de estos pacientes se va a pensar en el ingreso hospitalario, y bueno, ya vamos a ver cuando es requerimiento de UTI. El tratamiento, entonces, como dijimos, va a ser el broncodilatador de acción corta, vamos a iniciar con el salbutamol de 4 a 10 PAF cada 20 minutos en la primera hora y luego según evolución del paciente. Se puede repetir, digamos, las veces que sea necesario. En la crisis, digamos, aguda. Y bueno, los antimuscarínicos de acción corta también están indicados en conjunto con los ABAN en la exacerbación severa. Los corticoides sistémicos están indicados en la crisis moderada grave, es la misma indicación que decíamos hoy para EPOC, son 50 miligramos de prednisolona vía oral. Los recomiendan vía oral, no hablan de los corticoides endovenosos, sobre todo en las crisis graves, que por lo general nosotros consideramos que son pacientes que no tienen criterio, digamos, para la medicación vía oral por el riesgo de aspiración y por la imposibilidad de la toma de la medicación, por lo que, bueno, nosotros en estos casos podemos hacer las equivalencias correspondientes a los corticoides endovenosos que tenemos en la guardia. En general, los 50 miligramos, bueno, si yo no lo calculé mal, de prednisolona equivalen a 200 miligramos de hidrocortisona endovenosa. Y bueno, los corticoides inhalados, que esto, bueno, obviamente lo vamos a ver pasada la crisis aguda. En pacientes con tratamiento previo se va a incrementar la dosis del corticoide inhalado y en pacientes sin tratamiento se va a instaurar el esquema de tratamiento. Si bien esto es pasado la crisis aguda, siempre es de instauración temprana. O sea, si el paciente que va a continuar en internación, se lo indicó en internación. Bueno, estos son las dosis y los ejemplos de los fármacos utilizados. Y, bueno, el sulfato de magnesio, que ahora les muestro el algoritmo, que son endovenosos 2 gramos a pasar en 20 minutos, se indica una sola vez el sulfato de magnesio. Y este paciente, obviamente, se deriva para internación en unidad de terapia intensiva. Bien, las indicaciones para hospitalizar es una exacerbación severa, el antecedente de exacerbación severa o el uso previo de corticoides sistémicos. Si es un paciente que viene con corticoides sistémicos que no responde bien al tratamiento y que le tengo que hacer el manejo en guardia, bueno, ese paciente va a quedar para valoración, digamos, de la evolución clínica.
por riesgo de empeoramiento, obviamente. Y los pacientes también que tienen un antecedente de abuso, digamos, de los broncodilatadores de acción rápida, también son pacientes que tienen criterio de internación. Y esta es, digamos, la guía de manejo en donde diferencia la crisis leve moderada y la severa, en donde en la severa se considera el uso del sulfato de magnesio en primera instancia, digamos, cuando el paciente ya está con la crisis severa, además del tratamiento previo que le veníamos haciendo. En caso, bueno, de que el paciente no responda a la oxigenoterapia de los broncodilatadores en el transcurso de la primera hora, de la segunda hora de tratamiento, este paciente ya se tiene que pensar para derivación a cuidados intensivos. No lo encontré en español a la guía. Y nada más. Eso sería todo. Bueno, gracias, Jimé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte?